Estimulación del nervio vago. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. A pesar de los avances en el tratamiento farmacológico, algunos pacientes no responden adecuadamente a los medicamentos antiepilépticos convencionales. Es aquí donde la estimulación del nervio vago se ha convertido en una opción prometedora para el manejo de la epilepsia refractaria. En este artículo exploraremos qué es la estimulación del nervio vago, cómo funciona y cómo puede ofrecer una nueva esperanza a los pacientes que luchan contra la epilepsia. La estimulación del nervio vago es un procedimiento médico que implica la implantación de un dispositivo eléctrico en el cuerpo para estimular el nervio vago, que es uno de los 12 pares de nervios craneales que se extienden desde el cerebro hasta el abdomen. El dispositivo implantado, similar a un marcapasos, se coloca debajo de la piel en la zona del cuello y se conecta a un electrodo que se envuelve alrededor del nervio vago en el cuello o el tórax. La estimulación del nervio vago funciona mediante la aplicación de impulsos eléctricos al nervio vago, lo que puede modificar la actividad eléctrica del cerebro. El nervio vago tiene una conexión directa con diversas áreas cerebrales involucradas en la regulación de la actividad neuronal y en la modulación de la respuesta inflamatoria del cuerpo. Al estimular el nervio vago, se pueden reducir las descargas neuronales anormales que desencadenan las crisis epilépticas, lo que puede ayudar a disminuir la frecuencia e intensidad de las convulsiones en pacientes con epilepsia refractaria. La estimulación del nervio vago está indicada para pacientes con epilepsia refractaria, es decir, aquellos que no responden adecuadamente a los medicamentos antiepilépticos convencionales. Se considera una opción de tratamiento para pacientes mayores de 12 años con crisis parciales complejas o crisis generalizadas que no han obtenido un control adecuado de las convulsiones con medicamentos. La estimulación del nervio vago implica un procedimiento quirúrgico para la implantación del dispositivo. El paciente es sometido a anestesia general y el dispositivo se implanta bajo la piel en la zona del cuello o del tórax. A continuación, se conecta un electrodo al nervio vago, que es programado para emitir impulsos eléctricos de manera regular. La configuración de la estimulación se adapta a las necesidades individuales de cada paciente y el médico puede ajustarla según la respuesta clínica del paciente. La estimulación del nervio vago puede ofrecer varios beneficios a los pacientes con epilepsia refractaria. Algunos de los beneficios potenciales incluyen: 1. La estimulación del nervio vago ha demostrado ser efectiva en la disminución de la frecuencia e intensidad de las convulsiones en algunos pacientes, lo que puede mejorar su calidad de vida y reducir la carga de la enfermedad. 2. La estimulación del nervio vago puede ayudar a los pacientes a tener un mayor control sobre las crisis epilépticas, lo que les permite llevar una vida más activa y funcional. 3. Algunos pacientes que se someten a la estimulación del nervio vago pueden experimentar una disminución en la necesidad de medicamentos antiepilépticos, lo que puede reducir los efectos secundarios asociados con estos medicamentos. 4. La estimulación del nervio vago es generalmente bien tolerada y presenta un bajo riesgo de efectos secundarios graves. Sin embargo, como cualquier procedimiento médico, existen riesgos potenciales que deben ser discutidos con el médico. La estimulación del nervio vago es una opción prometedora para el tratamiento de la epilepsia refractaria en pacientes que no responden adecuadamente a los medicamentos antiepilépticos convencionales.
Este procedimiento ofrece una nueva esperanza a los pacientes que luchan contra la epilepsia, brindando la posibilidad de una reducción en la frecuencia e intensidad de las convulsiones y una mejora en su calidad de vida. Sin embargo, es importante que los pacientes sean evaluados y seleccionados adecuadamente por un equipo de médicos especializados en epilepsia, antes de considerar la estimulación del nervio vago como una opción de tratamiento.